ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos y recordemos que estamos en el capítulo, estamos entrando hoy al capítulo 3 y vamos a ir del versículo 1, vamos a estudiarlo hasta el versículo 8 en esta oportunidad, en este bloque, Romanos capítulo 3, verso 1 al 8. Sí, lo voy a leer yo. Sí, mis hermanos, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Sí? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. De ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Y yo hermanos, veía, leyendo y viendo algunos comentarios en donde el pensamiento es el mismo, ¿no? Dicen los comentaristas de que esta es una de las partes más difíciles de entender, más difíciles de estudiar en la carta a los romanos. Estos 8 versículos es un poco difícil de tratarlo. Y bueno, tenemos que estudiarlo porque todo el consejo de Dios es bueno para nosotros, ¿sí? Entonces, pero igual tenemos nosotros que entrar al contexto, ¿no? Y entrar a un contexto histórico, entrar un poco a ese contexto histórico y un poco al contexto literario en el cual fue escrito. Pero permítanme, quizás a manera de introducción, reflexionar en esto, ¿no? Dice, ¿cuántas veces mientras le hemos predicado a algunas personas, como siempre, como ocurre, ¿no? Como nos ha ocurrido, esta persona a la que nosotros les hemos predicado, en vez de escuchar y analizar lo que nosotros les estamos hablando, ¿verdad? O lo que nosotros les estamos diciendo, comienzan a presentar excusas tras excusas, ¿no? Cuando nosotros estamos llevándole el mensaje de la palabra del Señor, hay mucha gente que simplemente comienza a presentar excusas o comienza a hacer preguntas que de repente no vienen ni al caso, ¿no? De lo que nosotros les estamos hablando. Y están comenzando, o muchos de ellos comienzan a tratar de rebatir lo que les estamos argumentando, ¿no? Los argumentos que les estamos dando. Y es cierto, porque a muchos nos ha ocurrido eso. ¿No? Estamos hablando del Evangelio y nos hacen una pregunta y estamos respondiendo y ni bien terminamos de responder esa pregunta, ya están con otra pregunta. Y mientras les estamos dando respuesta, nosotros podemos darnos cuenta de que no está atendiendo a lo que le decimos, sino que en su cabecita está tratando de rebuscar otra pregunta y otra pregunta y así de esa manera, ¿no? Y como le digo, ni bien estamos terminando de responder alguna de sus preguntas, ¿verdad? Nos salen con otra y otra y otra, así, de preguntas absurdas completamente, ¿no? Ahora, muchas veces, es cierto, ¿no? Muchas veces nosotros, al darnos cuenta de esto, deberíamos de parar la conversación. ¿Por qué? Porque no es bueno, no es sano, ¿no? La persona no está interesada en escuchar los argumentos, si no está interesada simplemente en debatir, ¿no? En quién gana, ¿no? En que quién presenta la mejor pregunta, ¿no? O cómo lo hago caer, ¿no? ¿Cómo lo hago caer? Entonces, es muy distinto, hermanos, debatir con una persona incrédula que te hace preguntas para hallar respuestas, ¿verdad? A dudas que pueda tener,
en cuanto a la salvación, en cuanto a muchas cosas que pueda tener en mente. Pero, y otra cosa es eh, debatir con un incrédulo que está resuelto a no creerte, ¿no? Un incrédulo que, o sea, ya en su mente y en su corazón cerró completamente las puertas al Evangelio. No quiere saber nada del Evangelio. Su interés es simplemente hacerte quedar mal delante de los demás. Su interés es simplemente demostrar que el cristianismo o que la Biblia es mentira. Entonces, es distinto. No es igual, no es igual como aquella persona que de repente sí tiene dudas, ¿no? Sobre si Dios existe, y el pecado, y la condenación, y el fin del mundo. Hay gente que sí, que viene con esas preguntas. En esta sección de la carta, a Pablo parece que le estuviera ocurriendo lo mismo, ¿sí? Es verdad, pareciera como que si a Pablo, como si Pablo estuviera hablando o estuviera respondiendo preguntas, ¿no? Que le estuvieran haciendo a él. Eh, y esas preguntas, cuando uno las comienza a ver, son preguntas formuladas, ¿no? Son preguntas como que decir bien hechas. Ahora, en los comentarios que he leído, igual la mayoría dice lo siguiente, ¿no? Dice que en este momento no es otra persona imaginaria la que estuviera quizás haciéndole la pregunta a Pablo. Y otros dicen de que no, que es el mismo Pablo haciéndose preguntas, ¿no? Porque Pablo conocía bien el judaísmo. Entonces, cuando él está presentando el Evangelio, él en su mente inmediatamente está viendo las excusas que presentaría un judío, ¿verdad? En cuanto al Evangelio mismo, ¿no? En cuanto a lo que el Evangelio mismo está hablando. Y recuerden que hemos estado diciendo que el Evangelio era una buena noticia, ¿verdad? Es una buena noticia, una muy buena noticia, pero para que esta noticia sea buena, tiene que haber una noticia mala, ¿cierto? Se debe de empezar por una mala noticia para que otra noticia sea buena. Entonces, esa mala noticia, ¿qué era? Era de que toda la humanidad, ¿verdad? Está en problemas con Dios, ¿verdad? Está en falta con Dios. Todos hemos pecado y por eso la justicia de Dios, expresada en su ira, ¿cierto? Iba a alcanzar a toda la humanidad. Ese era el problema, ¿no? La justicia de Dios sobre el pecador, ¿no? Sobre la injusticia del hombre. Entonces, hermanos, Pablo les comienza a hablar a los paganos, ¿verdad? A los moralistas, ¿cierto? Les habla a los religiosos, ¿no? En este caso a los judíos, y les dice que todos, completamente todos, están en problemas delante de Dios. No hay forma, no hay absolutamente. La única forma, la única solución que Dios había previsto para este problema, pues era en la persona de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Eh, y bueno, y ahí está. Algunos, como les digo, algunos comentaristas acertadamente dicen de que es Pablo quien se está haciendo las mismas preguntas. Es como que Pablo estaría debatiendo con el mismo Pablo porque Pablo sabía las excusas que presentaría un judío en cuanto al mensaje que él estaba digamos así, presentando, ¿no? Y en este pasaje, del versículo 1 al versículo 8, vamos a ver 4 objeciones. Si algunos dicen 3, otros lo han dividido en 4, yo tomo la que dice 4, me parece un poquito mejor, un poquito más estudiada, ¿no? Que dice, Pablo va a presentar 4 objeciones, pero entendamos lo siguiente, ¿sí? Estas objeciones son objeciones a lo que Pablo estaba enseñando. Entonces, esas preguntas que uno ve en el versículo 1, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío, ¿no? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y es que lo que al parecer está ocurriendo aquí es que Pablo sabía de que los judíos lo estaban acusando él falsamente de que él estaba enseñando cosas en contra de la ley. Entonces, estas objeciones son 4 objeciones a lo que Pablo estaba enseñando. ¿Sí? Entonces, como que le estuviera diciendo Pablo, tú enseñas de que no tiene ninguna ventaja ser judío, tomando el versículo 1, ¿no? Y de que de nada aprovecha la circuncisión. Eso es lo que tú estás enseñando, Pablo.
¿no? Y la primera objeción, ya voy a leer primero las 4 objeciones, vamos a presentar las 4 objeciones para después ver la respuesta de Pablo a esas 4 objeciones, una por una. Y la primera objeción que le presentan a Pablo, ¿sí? O que Pablo está presentando, que sabe que está eso en la boca de los judíos, es de que hay ventaja sobre los gentiles, o sea, por parte de los judíos, por ser parte del pueblo de Israel. O sea, los judíos tienen ventaja sobre los gentiles simplemente por ser israelitas, ¿no? Entonces, recuerden lo que yo les decía, ¿no? Hace un momento, es de que la gente hablaba, los judíos hablaban de que Pablo estaba enseñando de que no, de que nada servía. O sea, el ser judío, no había ningún tipo de ventaja en ser judío y que la circuncisión en nada ayudaba, ¿no? De que no servía para absolutamente nada, voy a decirlo así, ¿no? Pero veamos algo. El versículo 1 nuevamente yo lo voy a leer del capítulo 3. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Hay alguna ventaja que tenga el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? No, Pablo, tú estás enseñando eso. Tú estás enseñando de que no hay ventaja en ser judío. De que por las puras, pues somos el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? De que por las puras, la ley ha sido entregada a nosotros, ¿no? ¿Acaso no tiene, acaso el judío, perdón, no tiene ninguna ventaja sobre los gentiles? ¿Eso es lo que estás enseñando, Pablo? ¿Acaso el pacto con Abraham, la circuncisión, no tienen ningún valor, Pablo? Eh, ¿Qué sentido tiene entonces? ¿Qué sentido tiene el templo? ¿Qué sentido tiene la ley? ¿Qué sentido tienen los sacrificios, Pablo? Si nada sirve ser judío, ¿no? Entonces lo estaban acusando falsamente de eso, de que Pablo estaba enseñando esto, ¿no? ¿Acaso nada de esto sirvió Pablo? Le están preguntando, ¿no? Y la segunda objeción que le van a hacer a Pablo está en el versículo 3, ¿sí? La primera objeción es la ventaja sobre los gentiles, ¿verdad? Por ser parte del pueblo de Dios. ¿No? Es una de las ventajas que supuestamente, obvio, que también los judíos habían tomado, ¿no? Pero ellos decían de que Pablo está diciendo de que no sirve para nada. Y Pablo les va a responder después. La segunda objeción es, ¿acaso las promesas de Dios están condicionadas a nuestra fe para que puedan ser cumplidas? Miren, escuchen la pregunta. ¿Acaso las promesas de Dios están condicionadas a nuestra fe para que puedan ser cumplidas? Pablo, eso es lo que tú estás enseñando, de que nuestra fe va solamente mostrando fe, creyendo es que Dios va a poder va a poder cumplir con sus promesas. Si no mostramos fe, Dios ya, o sea, se elimina completamente las promesas de Dios. Si no confiamos, si no tenemos fe. ¿Dónde queda la fidelidad de Dios entonces? Es como que le dijeran a Pablo. ¿Acaso nuestra infidelidad anula la fidelidad de Dios? Y miren lo que dice el verso 3, lo voy a leer. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Nuestra infidelidad anula la fidelidad de Dios. Pablo, ¿eso es lo que estás enseñando? ¿No? Somos capaces, los seres humanos, de frustrar los planes de Dios a causa de nuestra infidelidad, a causa de nuestra incredulidad, Pablo. ¿La fidelidad de Dios depende de la nuestra? ¿No? Y tengamos cuidado, porque uno podría decir que sí. Si uno lo lee así nada más, uno podría decir que sí, claro, Dios ha dicho que yo bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, ¿verdad? Si tú haces esto, yo te voy a dar. Porque es cierto, en cierta manera, las promesas de Dios a Israel era, si tú te portas bien, si tú eres fiel al pacto, entonces vas a tener bendición, ¿no? Pero, ¿acaso la infidelidad de Israel anuló la fidelidad de Dios?
¿Acaso simplemente porque Israel se volvió contra Dios, Dios agarró y los destruyó? ¿Por qué hasta ahora sigue Israel? Y la promesa sigue viva. Y la promesa sigue viva. La fidelidad de Dios, hermanos, no puede depender de la nuestra. Y es para decir que lo están diciendo eso a Pablo. Y en cierta manera tienen razón. Porque imagínense, pues, si dependiera la fidelidad de Dios dependiera de nuestra fidelidad, hermanos, entonces ninguno de nosotros estaríamos salvos. Hubiéramos perdido la salvación. Porque estaría dependiendo de nuestra fidelidad. Y ninguno es fiel. Ninguno es fiel. La tercera objeción. Ojo, todavía no estoy dando la respuesta que dio Pablo a esto, pero en algunos casos le adelanto, ¿no? Para que podamos, no nos confundamos. La tercera objeción está en el versículo 5 y dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, escuchen, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Por si acaso estoy hablando como hombre. Él está dejando bien claro ahí. Por si acaso es una manera, es un pensamiento humano, es un razonamiento humano. No es de Dios. Este razonamiento no es de Dios. Es un razonamiento humano, netamente humano, ¿no? Y es como si dijera, si nuestros pecados, como que le están acusando a Pablo de que Pablo estuviera diciendo esto, si nuestros pecados permiten que la gloria de Dios se vea más esplendorosa, entonces Dios no debería de castigarnos. Dios no debería castigarnos si nuestros pecados hacen que la gloria de Dios se vea inmensa, ¿no? En uno de los comentarios leí algo así como que Pablo, tú estás queriendo decir de que la gloria de Dios es como un brillante puesto sobre una tela negra, ¿no? Como un diamante puesto sobre una tela negra, que cuando lo pones sobre la tela negra, lo que más va a resaltar pues es el brillante y se va a ver mucho mejor. Entonces, ¿qué? ¿No? Nuestra injusticia es necesaria para que Dios pueda mostrar su justicia. ¿Es eso lo que estás enseñando, Pablo? Entonces, hagamos pues lo que querramos. Una cosa así, ¿no? Es lo que de eso le están acusando a Pablo. De eso le están acusando a Pablo, ¿no? Y vamos a ver después que más adelante también de esa acusación también se nos hace a nosotros, ¿no? La cuarta objeción está en el versículo 7. Cuarta y última objeción que le van a hacer a Pablo, ¿no? Y dice el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿No? Si Dios se glorifica al mostrar su misericordia a los pecadores, entonces deberíamos de pecar lo más que se pueda, ¿sí? Deberíamos pecar lo más que se pueda para que cuando seamos perdonados por Dios, su gloria sea evidenciada aún más. Estos razonamientos, pues recuerden que Pablo estaba enseñando la verdad del Evangelio, ¿no? El perdón, que estaba enseñando de que simplemente, por más pecador que uno pueda ser, si viene a Cristo, ¿verdad? El Señor lo va a salvar. Y de que no se trata de cumplir fielmente la ley, ¿no? Como enseñaban los judíos, ¿no? Cumplir con el ceremonial, no. Una persona, por más pecadora que sea, ¿verdad? Una persona que no es judía, que no ha seguido los rituales, ¿cierto? Que no ha seguido la fiel observancia de la ley, si viene a Cristo, a pesar de todo eso, al venir a Cristo, puede ser salva, puedes estar a cuentas con Dios. Pablo era lo que estaba enseñando que sí. Y eso era cierto. Pero los judíos aún estaban aferrados al cumplimiento de la ley, estaban aferrados a sus ritos, estaban aferrados a sus tradiciones. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y hermanos, es cierto, porque miren, si bajo esa lógica,
Si Dios se glorifica al mostrar su misericordia a los pecadores, dice, entonces deberíamos de pecar lo más que se pueda para que cuando seamos perdonados por Dios, su gloria sea evidente aún más. ¿Sí? Nos gusta muchas veces, hermanos, testimonios fuertes para hacer ver a los demás la misericordia de Dios. Es más o menos lo que está queriendo decir. Wow, mientras el pecado haya sido más grande y esa persona viene arrepentida, Señor, entonces, wow, la gente se va a sorprender aún más. ¿No? Tengo la historia de un amigo, un hermano que ¿verdad? Estuvo en una iglesia y el pastor principal estaba por ya retirarse de la iglesia y tenía que dejar a alguien que se haga cargo de la iglesia. Entonces, habían dos personas, ¿no? Una persona, un hermano, que pues no tenía ese testimonio, ¿no? De que, wow, había sido un alcohólico, borracho, drogadicto, y después de eso vino y al Señor, y el Señor lo transformó y todo lo demás. No, era una persona correcta, de joven ha sido como cualquier joven, bueno, era joven también en ese tiempo, pero que el Señor lo había transformado, el Señor lo había llamado. Y había otro que sí, ¿no? Otro que sí había estado pues metido en lodazal del pecado y todo lo demás, pero pues que estaba, en este caso ya se había convertido, ¿no? Y ya había estudiado también en el seminario, y había terminado el seminario, y los dos estaban ahí presentes. Al parecer, el pastor se dejó llevar por ese testimonio sorprendente, ¿no? Para que sea pues de testimonio ante la comunidad, como una persona que ha estado metido en lo peor, el Señor lo ha podido salvar, lo ha podido salvar y lo ha podido transformar y cambiar. Y lo trajo a esta persona. Entonces, bueno, no siempre es lo correcto, ¿no? Eso no es así. Porque en todo caso, ¿dónde queda, hermanos, el Salmos 1, verso 1? ¿Y qué nos dice el Salmo 1, verso 1? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. O sea, ¿dónde está ese texto? ¿No sirve? O sea, ¿por qué buscar, pues no, llamamos a testimonio a lo peor, ¿no? Lo llamamos a testimonio al culto para que los demás hermanos escuchen y ¡wow! Se sorprendan. Que, o sea, su testimonio de él va a hacer que la gloria de Dios sea aún más sorprendente. Es algo así, ¿no? Debemos de pecar más para que Dios se vea mejor y su gloria se vea aún mucho más, o sea, sea mucho más aún visible. Debemos hacer cosas malas para que vengan cosas buenas. No es así, ¿no? No es así. Estas objeciones, hermanos, que estaban siendo presentadas, estaban siendo presentadas como murallas, ¿verdad? Contra el Evangelio. Es que Pablo está presentando el Evangelio y simplemente viene alguien y comienza a poner objeciones que no tenían nada que ver con lo que él estaba hablando. No tenían nada que ver. Hay cosas mucho más importantes, ¿verdad? Habían cosas mucho más importantes, como en ese momento Pablo estaba hablando de la salvación. Como en ese momento estaba diciendo Pablo a la gente, ¿no? Si ustedes están en problemas con Dios, vengan y arrepiéntanse. Pues ese es el mensaje del Evangelio. Están ustedes mal, están mal con Dios. Y de repente que vengan con estas objeciones, ¿verdad? Lo que estaban tratando de hacer es crear barreras, ¿no? Para que, barreras en contra del Evangelio. Estas objeciones están tratando de desviar el tema que realmente importa, ¿no? ¿Qué era lo que realmente importaba? La justicia de Dios, ¿no? Frente a nuestras injusticias. Estábamos aplastados, hermanos. Estábamos totalmente aplastados. Se trataba de desviar la atención de lo que realmente era importante. ¿Y qué era lo realmente importante? La salvación. La salvación. Todos los días, hermanos, todos los días violamos nosotros los mandamientos, ¿no? Eso es realmente importante. Eso es realmente importante.
Y como les decía al comienzo, ¿no? Cuando estamos nosotros presentando el Evangelio, de repente hay personas que agarran y vienen y dicen, les hablamos le comenzamos a hablar, pues, de que mira, ¿no? O sea, la ley del Señor dice esto, ¿no? Y tú estás fallando, ¿no? Estás fallando en esto de aquí. Oye, pero de repente te salen con una pregunta, ¿no? Oye, una pregunta. Perdóname que te corte una pregunta. ¿Y Adán y Eva tenían ombligo? ¿Qué tiene que ver frente al mensaje de salvación Adán y Eva? ¿No? O sea, ¿qué tiene que ver si tenían o no tenían ombligo? ¿No? Y te comienzan a hacer preguntas absurdas, ¿no? Muchas veces, no sé, te cambian, tratan de cambiarte el tema, te mandan al cómo va a ser el fin del mundo, ¿no? Y te quieren hablar de todas las figuras del Apocalipsis, cuando eso realmente, verdad, hermanos, no importa. Y a veces nosotros mismos caemos en eso, queremos estar más metidos en entender el Apocalipsis, cuando en realidad, en un estudio concienzudo del Apocalipsis, eh, la iglesia de Dios no va a pasar por eso. Entonces, nosotros debemos estar preocupados en estar con el Señor, en llegar a Él, en llegar a Él. Eso es nuestra preocupación. No es que si va a venir tal o cual cosa. Preocupémonos por estar con Dios. Preocupémonos para que cuando llegue el día, estemos en su presencia y no nos estemos, o sea, ¿y qué vamos a hacer y qué va a hacer la gente en el infierno? ¿Qué importa? Lo más importante es qué es lo que vas a hacer tú delante de Dios y cómo vas a llegar a Él. Esas son cosas que realmente importan. Entonces, estas objeciones, aparte de ser presentadas como una barrera ante el Evangelio, estaban siendo, o mejor dicho, no tenían fin. Eran presentadas así, una detrás de otra, ¿no? Y simplemente con la única intención, como les dije, de desviar, ¿no? De desviar. La única intención no había la intención de aclarar nada, sino simplemente de atacar, ¿no? De atacar, en este caso, a Pablo, ¿no? Estas objeciones también se volvían cada vez más blasfemas, porque si comenzamos a ver la primera objeción, ok, en la primera objeción vemos que es algo digamos, es una pregunta justa. Pablo, tú estás diciendo que no sirve de nada el ser judío, que no sirve de nada la circuncisión. Y en la segunda más o menos, ¿no? Dice, ¿acaso las promesas de Dios están condicionadas a nuestra fe? Pablo, eso es lo que tú estás queriendo decir, que si nosotros no hacemos o si dejamos de ser fieles, Dios deja de ser fieles con nosotros, pero la palabra dice que Dios es fiel y que Él no cambia. Entonces todavía hasta ahí está bien, ¿no? Su pregunta está bien. La tercera dice, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, entonces nuestra injusticia es de bendición. Sigamos pues siendo injustos, sigamos siendo pecadores, sigamos pecando, ¿para qué? Para que venga más justicia de parte de Dios y así haya más bendición sobre los demás. Y la cuarta ya es terrible, ¿no? La cuarta va a decir, en el versículo 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Dice, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Hagamos mal, pequemos, pues, ¿no? Pequemos hasta más no poder, ¿para qué? Para que venga bendición. Y eso sí eso sí era terrible, ¿no? ¿No? Eso ya era una blasfemia. Entonces, ahí, en esa situación, hermanos, lo que vamos a ver es que Pablo estaba siendo, pues, atacado, ¿no? Pablo estaba siendo atacado. Como vemos, estas objeciones, hermanos, eran de cierta manera débiles, ¿no? En comparación con la respuesta del Evangelio, ¿no? Que era la salvación. El resto no importaba, no importaba. La cuestión les está diciendo, si son judíos y si son circuncidados, eso no importa, delante de Dios no importa. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que sí? O sea, no es tan importante, les está diciendo Pablo, no es tan importante, ¿ya?
versículo 2, perdón, capítulo 2, verso 28. Miren, ya Pablo les había estado respondiendo. Dice, pues no es judío el que es exteriormente, el circuncidado, ¿cierto? Perdón, es el que había nacido, ¿no? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Entonces, si eres judío, bien, o sea, excelente. Y si eres circuncidado, está bien. Pero eso no te pone a cuentas con Dios, les está diciendo Pablo. No te pone a cuentas con Dios. Pablo les está diciendo, eso no es lo primariamente importante, porque eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es Cristo. Eso es lo que te va a salvar. Eso es lo que es importante. Entonces, ¿hay preguntas más importantes que otras? Claro que sí. ¿Hay preguntas, hermanos, que no vamos a poder responder? Claro que sí. Hay preguntas que muchas veces no podemos responderlas nosotros. Ahora, Dios, hay que entender algo, ¿sí? Es que Dios no está para responder nuestras preguntas caprichosas, ¿sí? Dios no está para eso, ¿no? Para responder nuestras preguntas caprichosas como nosotros queremos que se nos responda. No, 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 no. Somos nosotros quienes le tenemos que responder en algún momento a Dios en su presencia. ¿Ustedes creen que en la presencia de Dios, nosotros vamos a decirle, Señor, respóndeme, pues, caprichosamente una pregunta, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, Señor? ¿No? O sea, tengamos cuidado, ¿no? Dios no está para responder nuestras preguntas caprichosas, sino que nosotros vamos a estar un día parados frente a Él y le vamos a tener que responder todas las preguntas, todos los cuestionamientos que Él nos haga. Se lo vamos a tener que responder. No importa lo que nosotros pensemos de Dios, importa lo que realmente importa es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios piensa de nosotros? Algo que yo hablaba con mi hija hace unos días era concerniente al versículo que dice, que Jesús dijo, no, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y mi hija estaba entendiendo esto, ¿no? O me dijo, papá, esto es lo que la gente entiende, que Jesús es el amigo, pues, ¿no? Ahora sí es mi amigo, mi chochera, mi causa, ¿no? Por eso vemos muchas veces dibujitos así en el Facebook donde está Jesús así, ¿no? Así, con el dedito arriba, ¿no? Ah, mi causa, ¿no? Jesús es mi causa, mi fiel amigo. Entonces, en el contexto, cuando Jesús está diciendo, vosotros sois mis amigos, ¿no? Una de las formas, creo que es la más correcta de interpretar, es de que antes de eso, Jesús está hablando no de una amistad de chochera, no de como la que nosotros tenemos entre personas, ¿no? Yo soy amigo de Álvaro y él es mi pata, ¿no? No estoy hablando de eso, ¿no? Está hablando de que nosotros antes éramos enemigos de Dios, pero ahora somos amigos. O sea, ahora estamos en amistad con Él. Ya no somos enemigos de Él, ahora somos amigos. Estamos en amistad con Él. Ya no estamos enemistados. Dios ya no está enemistado con nosotros. Y ese es en el contexto en el que el Señor está diciendo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ustedes están en amistad conmigo si hacen lo que yo os mando. No está hablando de compadrería. Y nosotros lo tomamos así. Yo no veo, sí, no me imagino allá en el cielo yo abrazando al Señor Jesús del cuello. Así, un selfie, Señor. No me veo así, como nosotros podemos estar de repente. Hermanos, la respuesta que Pablo da a cada objeción. La primera respuesta, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o qué aprovecha la circuncisión? Pablo responde de la siguiente manera.
Mucho, dice. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pablo no está diciendo, no, no sirve de nada, por las puras es. Iba a decir judío cualquiera, por las puras es, o sea, de nada te sirvió ser judío. No está minimizando el ser judío, le está diciendo, no, sirve de mucho porque a ustedes, a nosotros fue lo que se nos entregó primeramente la palabra de Dios. Y eso era algo de lo que estábamos hablando la semana pasada, la semana antepasada, cuando estábamos diciendo de que juntamente con la bendición venía una gran responsabilidad para el judío. ¿Se acuerdan? Y era que si les dio la palabra, entonces tenían más responsabilidad todavía. Y nosotros como cristianos que tenemos la revelación completa, Antiguo y Nuevo Testamento, hay aún más responsabilidad sobre nosotros, hermanos. Hay mucho más responsabilidad. Y miren, permítanme, encontré esto en un comentario, cuando hablaba sobre la ventaja de ser judío, ¿no? Dice, voy a leer ciertas partes de este comentario, ¿sí? Para que ustedes, me encantó lo que dice este comentario. Dice, al examinar la historia trágica en muchos aspectos del pueblo judío, uno no se siente inclinado a pensar que haya habido alguna ventaja en el hecho de ser judío. Sí, dice, a pesar de su nobleza como grupo humano y escogido por Dios, su historia ha sido una odisea de esclavitud, penuria, guerra, persecución, vejación, cautividad, dispersión, humillación. ¿Eso es ventaja? Y miren la ventaja de ser judío. Miren lo que pasaron los judíos. Fueron esclavos en Egipto durante ¿cuánto? 400 años, ¿verdad? Después que salieron de Egipto, ¿verdad? Fueron a la tierra prometida, ¿no? Y antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué pasó? 40 años. Vagaron en el desierto, hasta que desapareció una generación. Y cuando comenzaron a entrar, tuvieron que luchar con sangre, ¿cierto? Por ganarse cada centímetro de esa tierra. Y una vez que la ganaron, tuvieron que luchar para permanecer en ella. Tremendo, ¿sí? No solamente eso, sino después de cientos de años, dice que esta nación fue dividida por una guerra civil. El reino del norte y el reino del sur. Israel y Judá. ¿Se acuerdan? Y no solamente eso. ¿Qué ocurrió después? Vinieron los asirios, deportaron al reino del norte, ¿cierto? Y ellos no regresaron. Después de algunos años, vinieron los babilonios y tomaron en cautiverio Judá, deportaron a los judíos, ¿cierto? A Babilonia, pero ellos sí regresaron después de 70 años, ¿cierto? Ahora, hermanos, no solamente quedó, porque regresaron y reconstruyeron el muro, ¿no? Hicieron todo, trataron de hacer, de nuevamente levantarse como nación, sino que después fueron conquistados por Grecia, por los griegos, ¿no? Y vemos ahí a Antíoco Epífanes, ¿cierto? Tremendo, ¿no? Este hombre fue un salvaje, ¿no? Profanó el templo, los sacrificios en el templo, fue terrible. Y no solamente eso, sino que después de ellos vinieron los romanos. Y con los romanos dice que no tuvieron mejor suerte, sino que dice que muchos rebeldes fueron muertos a filo de espada. Y es verdad, y muchos de esos rebeldes fueron crucificados. Y no solamente quedó ahí, después vino Herodes el Grande. ¿Qué hizo Herodes el Grande? Mató a cientos de niños. ¿Con qué intención? Con la intención de desaparecer a Jesús. Después de eso, en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Tito Vespasiano, ¿qué hizo? Ejecutó las órdenes del César de destruir Jerusalén con todo el templo. Y sitiaron, y fue terrible. Lo que cuenta ahí Flavio Josefo fue terrible. Los judíos ahí se habían atrincherado durante mucho tiempo, no tenían que comer. Los muertos, cuando entró Flavio Josefo, porque fue a tratar de intermediar, ¿no? A hacer de hablar con los líderes judíos, a ver si había una solución a eso. Cuando él entra, cuenta él cuenta en los escritos de Flavio Josefo de que pues la gente estaba muerta en las calles, no podían enterrarlos, no había comida. Y esto yo lo leí. Ahora,
Flavio Josefo dice lo siguiente, que mientras él estaba conversando con los líderes judíos, una mujer viene y entrega su bebé. ¿Para qué? Para que se lo coma, porque no había que comer. Yo no me lo estoy inventando, es lo que está escrito. No en la Biblia, pero está escrito pues en estos, no me acuerdo el título del libro, Tradiciones Judías, si más no me equivoco, Álvaro, creo que es ese, ¿verdad? Tradiciones Judías de Flavio Josefo. Ahí está escrito. Fue terrible, hermanos, ¿no? Ahora, según se dice que en esa toma de Jerusalén, más de 1 millón de judíos fueron muertos, ¿no? Y otros cientos también fueron vendidos como esclavos. En el año 115, antes de Cristo, pues también 600 judíos fueron muertos. Tremendo. Y la historia sigue. En el año 380 el emperador Teodosio I formuló un código legal que declaraba a los judíos como una raza inferior. Y desde ahí, ¿verdad? Pasando los años, más de 1000 años después, ese mismo pensamiento ha estado en Europa y se les tomaba a los judíos como una raza inferior. Y hasta ahora quizás. Son la nación más atacada. Son los más atacados. En España también, en el 1254, el rey de España, Luis, noveno, desterró a los judíos. Lo sacó, perdón, sí, de Francia, perdón, lo sacó, y también de España también lo sacaron. No los querían, en ningún lado los querían a ellos. Y hermanos, y no solamente eso, en el holocausto nazi, más de 6 millones de judíos fueron exterminados. Ahora, ¿es una ventaja ser judío? Y mientras yo iba leyendo eso decía, pero es verdad, o sea, aventaja el ser judío. Y miren, hasta ahorita, ¿qué está pasando con los judíos? Con Israel en este caso. No pueden vivir en paz. Guerra tras guerra. Atentado tras atentado. 1946, ¿verdad? Cuando reciben, en este caso, de parte de la ONU, nuevamente el ser una nación, ocurre la guerra de los 6 días. Las naciones árabes se juntan y querían destruirlos, desaparecerlos hacia el mar, arrinconarlos y botarlos al mar. Que se mueran en el mar. Literalmente, esa era la intención. Pero, ¿qué pasó? El Señor, su promesa, hermanos, su promesa. Ahora, está diciendo, ¿no? Aventaja en algo ser judío, aventaja en algo la circuncisión, mucho, dice Pablo, ¿no? En todo sentido, porque primero a ellos se les confió, primero a ellos se les entregó la palabra de Dios. ¿Qué se les entregó? La revelación de Dios, el oráculo de Dios, que en otro texto, en otra versión habla, ¿no? Se le entregó el oráculo de Dios, se le entregó la palabra de Dios. Pablo va a continuar respondiendo, hermanos, a esta objeción en adelante. Y lo vamos a ir viendo cuando sigamos estudiando los siguientes versículos. Es como que se quedara respondiendo esa primera. ¿Aventaja en algo ser judío? Sí, tiene ventaja, claro que sí. Conocían la palabra de Dios. Fueron escogidos por Dios. Fueron escogidos, hermanos. Hay varios textos, ¿verdad? Que habla en Deuteronomio, ¿no? Que Dios los toma como nación, Dios los toma como pueblo. Él agarra y los toma. Y miren, rápidamente lo voy a leer porque ya nos va a quedar poco tiempo, ¿sí? Lo que nos dice primero en Éxodo. Sí, acá lo tengo, ¿no? Éxodo 19:6. 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, ¿no? Imagínense, eso es lo que Dios le está diciendo a ellos. Y los judíos se quedaron con eso. Ellos creían de que
simplemente pues siendo judíos ya tenían comprado todo. Lo tenían todo, ¿no? Pues siendo judíos ya lo tenían todo. Deuteronomio 10:14 dice de la siguiente manera: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, entre todos los pueblos como en este día. ¡Wow! Y genial, pues, ¿no? Pero los judíos pensaron que ya con eso les sobraba y les bastaba. Deuteronomio 14:2 dice de la siguiente manera: porque eres pueblo santo, Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero genial, ¿saben por qué? Porque ellos olvidaron esto. Miren lo que dice en Amós. Miren lo que va a decir Amós. Amós capítulo 3, versículo 2. Dice de la siguiente manera: a vosotros solamente he conocido. Genial, ¿no? A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, ahí está la cosa, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Se olvidaron de eso? Sí, los había escogido, pero también les iba a dar, ¿no? Como vimos, hermanos, anteriormente, el tener la palabra de Dios, ¿sí?, en la mano, no es una garantía de salvación, ¿cierto? Ellos tenían la ley, sí, tenían la ley, pero eso no les garantizaba nada. Ellos, Jesús, ¿qué les dijo? No seáis solamente oidores, sino también, ¿qué cosa? Hacedores, ¿sí? Sean hacedores. Romanos, capítulo 3, verso 9. Miren lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. ¿Tuviste la ley? Sí, genial. Eso te da una ventaja, claro, porque sabes qué es lo que Dios quiere. Ahí está todo el consejo de Dios. Ahora, si no lo haces, ahí sí tienes un problema. Sí tienen ventaja, dice Pablo, pero también necesitan la salvación. Sí tienen ventaja, pero tienen una gran responsabilidad. No la pudieron cumplir, estás en falta. ¿Qué necesitas? Ser salvo. Ser salvo. La segunda objeción, la respuesta que Pablo hace a la segunda objeción, ¿verdad? Está en el versículo 3 y 4. ¿Ya? 3 y 4, Romanos 3, verso 3 y 4. Dice, rápidamente lo voy a decir, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habría hecho nula la fidelidad de Dios. Y Pablo va a decir, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. No, dice, Dios no va a dejar de ser fiel. Dios es fiel, Dios no puede ir en contra de su palabra. Antes sea Dios veraz y el hombre mentiroso, dice. La incredulidad del hombre, hermanos, no puede hacer nula la fidelidad de Dios. En su palabra, en la palabra de Dios, ¿verdad? O Dios en su palabra no solo promete con salvación, pero no solamente promete salvación y bendición. Él no solamente está prometiendo salvación y bendición a todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe. Él también promete castigar a todos aquellos que se mantienen en su pecado y no se arrepienten. Y es lo que hemos leído en Amós 3:2. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir. Dios se mantiene fiel, pues Él ha prometido castigar el pecado. Y lo va a hacer. No, yo no estoy enseñando de que no, Dios simplemente
va a agarrar y va a perdonarlos a todos, ¿no? Que es lo que más o menos enseña, digamos así, la doctrina católica, ¿no? Todos somos hijos de Dios, todos vamos a irnos al cielo, vamos a pasar por el purgatorio, una corrección va a haber ahí, pero al final todos vamos a ir al cielo. No, no, Dios va a castigar el pecado. Dios va a castigar el pecado. Y era lo que se le estaba acusando también a Pablo, ¿no? De que Pablo como que estuviera enseñando de que peca nada más, ¿no? O sea, al final, como peques, Dios te va a perdonar. Y nosotros sabemos que una de las evidencias de un verdadero creyente es que sí, no va a dejar de pecar, pero no va a hacer del pecado, digamos así, una práctica. Se va a arrepentir. Uno peca, inmediatamente el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Y en ese momento se contrista el Espíritu. ¿Y qué ocurre? Pues inmediatamente vamos y pedimos perdón al Señor y nos apartamos del pecado. Nos apartamos del pecado. El hombre, de verdad, Dios es el único que se mantiene fiel, ¿sí? Nosotros muchas veces no cumplimos con nuestra palabra, ¿cierto? Prometemos algún regalo y al final no lo cumplimos. O prometemos castigar también a nuestros hijos y tampoco lo cumplimos. Pero Dios sí cumple su palabra. Dios es veraz. Dios es veraz. La siguiente, el siguiente punto, ¿verdad? Está en el versículo 5 y dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. No estoy diciendo que, a ver, Pablo, tú estás enseñando de que si nosotros comenzamos a pecar, y eso hace que la justicia de Dios sea más evidente, y como nosotros estamos haciendo que la justicia de Dios sea más evidente, entonces ¿por qué Dios nos va a castigar? Dios no nos va a castigar, ¿no? Eso es lo que estás enseñando, Pablo. Bueno, dice, de ningún modo, pues, ¿no? De ningún modo, dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dice, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo si yo enseñara que uno pecando, estamos haciendo que la misericordia de Dios, la gloria de Dios, o en este caso, sea más grande? Entonces, sigamos pecando. ¿A quién al final Dios va a castigar? Porque Dios ha prometido castigar. Recordemos que el objetor de Pablo, el que Pablo está imaginando, estaba presentando la excusa de que como Dios les va a castigar, si con sus injusticias hacía resaltar la justicia, perdón, ¿cómo Dios los va a castigar si con sus injusticias estaban haciendo resaltar la justicia de Dios? Dios es injusto, pues. Si mis injusticias hacen que se resalten las justicias de Dios, yo lo estoy ayudando a Dios. Estaría yo ayudándolo a Dios, y eso no está diciendo Pablo. Y eso no es lo que enseña el Señor. No es lo que enseña. Los judíos tenían en mente que Dios castigaría el pecado de las naciones gentiles, ¿sí? Pero no el de ellos. Eso es lo que tenían en mente. Entonces, ¿cómo no castigaría también la maldad de ellos? ¿No? Si Dios va a castigar la maldad de los gentiles, ¿cierto? Dios, al hacer ver su justicia, el castigo que ellos merecen por su injusticia, ¿es justicia? Claro que sí. Claro que sí. Y Dios dejaría de ser justo. Si Dios no castigara al pecador, entonces, como dice un predicador, esto sería la peor de las bromas. La peor de las bromas sería. El cristianismo sería la peor de las bromas. ¿Para qué hemos hecho tanto? No como quien dice. Si al final todos vamos a ser salvos. Si al final Dios no va a castigar el pecado. La injusticia de los gentiles también exalta la justicia de Dios, como que dijeran, ¿no? O nosotros podríamos decir eso.
Pero no, la justicia de los gentiles no exalta la justicia. No es el tema de que exalte la justicia de Dios. No es que Dios quiera ver exaltar su justicia, que todo el mundo vea que Dios es justo. No, 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 no. Dios no solamente tendría que agradecer a los judíos, sino que también tendría que agradecer a los gentiles, porque todos se están portando mal y hacen de que la justicia de Dios se vea más grande. No, Dios es un Dios justo y Él va a castigar el pecado. No hay manera. Dios no nos tiene que agradecer que nos portemos mal para que pues el mundo vea de que Él es un juez, y que incluso al castigar, Dios está cumpliendo con sus designios. No, eso no estaba enseñando Pablo. Y el último punto está en el versículo 7. Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? O sea, Señor, si ya yo estoy pecando y eso hace que abunde tu gloria, entonces ¿por qué me vas a seguir a mí condenando, Señor? ¿Por qué me vas a condenar? ¿No? Ahora, Pablo no responde esa pregunta, porque miren lo que dice. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Portémonos de lo peor, ¿no? Porque en la abundancia del pecado se va a notar la justicia de Dios. O la misericordia de Dios se va a reflotar. No, ¿verdad? Las objeciones presentadas, hermanos, no eran sinceras, sino eran unas objeciones necias. Tenemos que reconocer que la justicia de Dios es justa. ¿Sí? La justicia de Dios es justa. Y acá, ¿qué está ocurriendo? Es simplemente presentar objeciones sin sentido, sin sentido. Se estaban desviando. Pablo estaba presentando el evangelio. ¿Hay necesidad de Dios? Sí. ¿Hay necesidad de ser salvos? Sí. ¿Cómo obtenemos la salvación? No por rituales, no por ser de una nacionalidad. Es por medio de Cristo, es lo que Pablo va a seguir exponiendo. Versículo 9, como lo hemos leído, que lo vamos a estudiar la próxima semana. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Pablo va a seguir avanzando con todo, con lo que va a exponer. Hermanos, no sigamos presentando excusas. Es lo que Pablo está queriendo decir, o el Señor nos quiere decir en este caso. ¿Sí? No se trata de ritualismos, ¿sí? No se trata de si es mejor o no. Se trata de que necesitamos del Señor. Necesitamos ser salvos. Necesitamos de Dios, porque solamente Dios podía hacer justicia. Y esa justicia que Dios pedía, ¿verdad?, fue resuelta en la persona de Cristo Jesús. Fue resuelta en Él. Él tuvo que pagar. Dios mismo pagando por nuestros pecados. Nosotros no podíamos pagar. No podemos nosotros. No podíamos hacer nada. No nos justifiquemos, hermanos, tratando de calmar nuestras conciencias. Es lo otro, lo que el Señor también quiere decir. No busquemos excusas. No nos excusemos. No nos excusemos de una u otra manera, ¿no? En la presencia de Dios se nos van a acabar los argumentos.
No hay justo ni a un uno, les está diciendo a los judíos. Señores, no hay justo ni a un uno. Así me presentes todos los argumentos que quieras presentar, no hay justo ni a un uno. ¿Eres judío? Bien. ¿Eres circuncidado? Bien. ¿Quieres cumplir la ley? Cúmplela. ¿Quieres ser fiel cumplidor en ese caso, de todos los rituales judíos? Cúmplelos. Pero eso no te alcanza, les está diciendo Pablo. No les va a alcanzar. Necesitan ser salvos. Dejen de presentar excusas. Dejen de argumentar. Y vengan a Cristo, es lo que Pablo les va a decir más adelante. Bien, mis hermanos, hasta ahí llegamos en esta parte, ¿sí? Como le dije, es un poquito difícil. En este caso, estos 8 versículos, y por eso tuve que explayarme un poquito. Perdonen la hora, son las 10 en punto, aunque hemos empezado 8:50, ¿no? Perdonen, de todas maneras, 1 hora y 10 es bastante. Perdónenme. Sí,